Bien, hermano Víctor, qué gusto de verle, saludarle y en esta ocasión es una gran bendición escuchar la palabra de Dios a través suyo. El mensaje que nuestro hermano va a disertarse es fervientes en espíritu, sirviendo al Señor de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:11. Hermano Víctor, adelante. Gracias, hermano Saturnino. Dios los bendiga a todos, amados hermanos. Es un honor para mí estar con ustedes en la adoración hacia Dios primero, y también gracias por la invitación y sobre todo la confianza para poder exponer el mensaje en esta mañana. Pero yo quería agradecerle a todos ustedes por sus oraciones, hermanos. Gracias, porque sé que han estado orando por mí. Lo he escuchado en algunos audios y gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Seguramente Dios escucha todas esas plegarias. Gracias también a Dios por la tecnología que no pude viajar hasta Austin, ¿verdad? Para ir a predicar, que hubiera sido, y algún día tal vez si Dios provee y pone, ¿verdad? Que es lo más maravilloso poder estar juntos, reunidos de una manera física, pero hoy a través de la pandemia, pues gracias por este medio, ¿verdad? Que también ha puesto para que nosotros también podamos estar conectados de este modo y siempre agradando a Dios. Dios los bendiga a todos y vamos a empezar, ¿verdad? En esta mañana. Como bien ha dicho el título, nuestro hermano Saturnino González, juntamente con su familia, he tenido el placer de conocer, que son, la verdad, de gran estima para mí y mi familia. Fervientes en espíritu y sirviendo al Señor, ¿verdad? Romanos 12:11. Si usted ya está listo, amado hermano, si usted ya está preparado, si usted tiene su Biblia allá cerquita de usted a la mano, es importante que nosotros podamos tener la Biblia a la mano siempre para poder leer, escudriñar la palabra de Dios. No los pueden decir, pero es necesario tener la Biblia. Así que le invito en esta hermosa mañana, ya mediodía, para poder abrir la escritura. Pero quiero que leamos un texto, hermanos, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, que va a ser a través de mi parte introductoria en esta mañana, en el cual dice el versículo 12, hermanos, versículo 12, Juan 1, 12. Y dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Juan 1:12. Una de las mejores cosas que hemos podido recibir en nuestra vida es lo que dice este versículo. Es ser llamados hijos de Dios. Es que a través del evangelio, que a través de las buenas nuevas, a través del sacrificio de Cristo Jesús, nosotros hoy somos llamados hijos de Dios. Y creo que esto es una bendición. ¿Por qué? Porque a través de ello nosotros obtenemos una promesa. Y esa promesa es la promesa de la vida eterna. Sí, que viene a través de esa obediencia al evangelio. Y nosotros como cristianos y amados hermanos, debemos estar plenamente convencidos de esto. Uno, de que somos hijos de Dios. Dos, que tenemos la promesa de la vida eterna. Y tres, que nosotros seremos galardonados un día si nosotros permanecemos fiel a su palabra, a su doctrina, a sus enseñanzas. Para mí este pasaje es de gran inspiración siempre, al decir, es que soy un hijo de Dios. Dios me ha hecho su hijo. Y para mí es algo motivante, para mí es algo en lo que yo me animo siempre que recuerdo, y créanme que es muy constante que yo acudo a este versículo para animarme a mí mismo. Y espero que también usted también se sienta de esa manera, animado al saber de que usted es un hijo de Dios.
Un día seremos galardonados si permanecemos fieles. Pero yo siempre hago un paréntesis. Pero mientras ese día llega, pero mientras eso sucede, Pablo escribe la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 11, diciendo: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mientras nosotros un día estamos con el Señor, lleguemos hacia su presencia, tenemos una misión. Tenemos algo que hacer, que el apóstol Pablo dice aquí en esta carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 11, que es estar fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto es lo que quiere Dios de nosotros ahora que estamos en nuestra vida cristiana, ahora que estamos nosotros en esta tierra. Quiere Dios que nosotros nos enfoquemos a esto, dejar a un lado el pesimismo, dejar al lado la indiferencia por el trabajo, que nosotros dejemos a un lado eso y no que nos animemos para estar fervientes para poder servir al Señor. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí a la carta a los Romanos. Pero, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para estar en esa condición? Fervientes en espíritu. Necesitamos del fervor, hermanos. Necesitamos fervor en nuestras vidas. Necesitamos fervor dentro de nosotros. ¿Sí? Y esto, hermano, me lleva a mirar que en la Biblia, vamos a ir, hermanos, en el libro de Nehemías, en el Antiguo Testamento. Nehemías, en el Antiguo Testamento. Y el capítulo 3. Todo ese capítulo, hermanos, todo ese capítulo del libro de Nehemías, existe una larga lista de hombres que trabajan y en qué parte trabajan. Y esto es cuando los israelitas empezaron con la reconstrucción de los muros. Y ahí está en el capítulo 3 una larga lista, mostrando una larga lista, todo un listado, mencionando a personajes, mencionando en qué área iban a estar trabajando. Pero me llama mucho lo que dice el versículo 20, hermanos. Versículo 20. Si usted ya tiene el versículo 20. Dice: después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. El versículo 20, hermanos, nos habla y nos muestra la actitud de toda esa lista de un solo hombre, de un solo miembro, que tuvo una actitud diferente a todos los demás. Cómo ellos viajaron una gran distancia estando ellos cautivos en Babilonia, pidieron permiso para ir a reedificar el templo. Yo creo que usted conoce parte de esa historia o toda la historia, cómo ellos pidieron permiso y regresaron hacia Jerusalén para reedificar lo que es el templo, porque había sido destruido por el rey Nabucodonosor cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Y mire cómo es que ellos pasaron. Algunos que han visto la historia dicen que más o menos el viaje de Babilonia hasta Jerusalén era alrededor de 3 meses para llegar y empezar a reconstruir lo que es el templo. Un viaje bastante largo. Pero mire que todos estaban trabajando ahí.
Todos estaban teniendo su parte, todos estaban ahora sí que echando mano, vamos a construir. Seguramente había el entusiasmo profundo para trabajar de que un día se vuelva a ver ese lugar como cuando lo construyó Salomón. Pero mire lo que la palabra inspirada dice aquí en el versículo 20, que solamente Barak tenía todo fervor, con todo el fervor, hermanos. Trabajar con todo el fervor, ¿sí? El fervor nos hace alusión a que hay que brillar, hay que calentarse, que es la forma en que esa palabra hebrea se define como brillar, calentarse, arder, que dice en sus definiciones o en sus sinónimos que necesita calentarse. Hay que estar calientes, hay que encenderse. Para poder trabajar se necesita calentarse. Los focos convencionales, los focos tradicionales, ¿verdad? Que son ya no los LED, no los focos LED que hoy se usan, los que son de luz amarilla. Esos focos que son transparentes y en medio tienen una resistencia como un alambrito. ¿Saben qué es lo que propaga la luz? Que nosotros vemos un foco y brilla y nos da esa claridad. Que esa resistencia se tiene que calentar. Al llegar la corriente, esa resistencia se calienta y hace un brillo y empieza a dar luz. Se necesita del fervor en la vida cristiana para poder brillar, para poder motivarse. Y ese fervor que tuvo Barak lo llevó a trabajar en esa área que le corresponde, en esa área, para hacerlo con una actitud diferente. Yo me preguntaba, ¿por qué el escritor puso la actitud de Barak? ¿Por qué puso solamente a él, con todo fervor? Lo registra porque hace una diferencia de los demás. En la congregación, hermanos, en la congregación, nosotros vamos a ver, hermanos, que le echan ganas, que están trabajando, que están activos, que están dedicados. Pero hay otros, hermanos, que tienen una actitud un poco más que esos hermanos. Tienen una actitud en la cual su fervor es totalmente notorio, es totalmente diferente a todos los demás. Ya hay algunos hermanos que pues no tienen un poco de fervor, están muy fríos. De hecho, la palabra de Dios dice que hay hermanos que están dormidos. Sí. Y se necesita del fervor en la vida cristiana para poder cumplir con lo que Pablo está encomendando en la carta a los hermanos de Roma, allí en el capítulo 12, al decir, sirviendo, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Se necesita y necesitamos del fervor. ¿Cómo pensamos hoy en nuestros días? ¿Cómo nosotros pensamos? Porque esta es una parte, hermanos, en la que tenemos que también pensar. Debido a la pandemia, pues ya no nos podemos reunir, algunos no se pueden reunir todavía de una manera local, donde todos vayan a la congregación. Pero algunos hermanos saben que hay una reunión de adoración vía virtual
y los hermanos no se quieren conectar. Los hermanos no quieren leer su Biblia en su casa. Se empiezan a desconectar de la iglesia y ese fervor empieza a apagarse, empieza a disminuirse. Antes, cuando uno iba al local, a veces se pensaba, ¿yo para qué voy a trabajar? ¿Yo para qué voy a meter mis manos? ¿Para qué me voy a ensuciar mis zapatos? Se piensa de esa manera. Por eso necesitamos del fervor. Por eso necesitamos encender nuestro espíritu para ponernos nosotros a trabajar y a servir, que nosotros tenemos que tener un espíritu fervoroso. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos de seguir siendo fervientes en espíritu. Fervientes en espíritu es muy diferente, hermanos, con la forma en que nosotros trabajamos en nuestras ocupaciones diarias. ¿Sabe que hay hermanos que son condecorados en su profesión, en su trabajo secular? De hecho, en su casa son dedicados y dedican el tiempo, dedican el espacio y la actitud correcta para hacer los quehaceres. ¿Sí? Esos hermanos a veces son puestos en un cuadro de honor o reciben hasta un bono. De decir, oh, por su dedicación, por su entrega, por su esfuerzo, por sus méritos, los vamos a poner en un cuadro de honor. Les vamos a poner su foto del empleado del mes. ¿Sí? Y trabajan ahí en sus casas, en sus trabajos, con mucho entusiasmo, con mucha dedicación, con mucho esmero, sabiendo que, pues al final, ¿verdad? Pues vamos a recibir un sueldo. Yo también trabajo y también lo hago de esa manera, con dedicación, porque eso lo enseña la palabra de Dios, que los que trabajan hay que trabajarlo bien. Pero cuando yo comparo, ¿verdad? Porque tenemos que hacer ese comparativo. ¿Cómo lo hacemos en la iglesia? A veces aquí hay hermanos, aquí, yo no sé si ahí, pero aquí hay hermanos que miren, son puestos en cuadro, digamos así, en empleados del mes, pero aquí en la congregación solo llegan, se sientan, escuchan, a veces ni cantan, están viendo su celular, termina la reunión, se salen a veces sin saludar. ¿Por qué ese mismo fervor que tienen en su trabajo no es el mismo fervor que se tiene para las cosas de Dios? Porque no son de un espíritu, no son de un espíritu ferviente. Son fervientes en su deseo de este mundo, pero no en las cosas de Dios. El hermano Apolos, ¿verdad? El hermano Apolos. ¿De qué tipo de espíritu era? Dice la palabra de Dios en Hechos 18, 24 y 25. Hechos, capítulo 18, 24 y 25. 24 y 25, y dice, llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Así como Baruch y así como Apolos, tenemos ejemplos de hombres en la Biblia que tenían el espíritu
fervoroso, que tenían el fervor, pero ¿para qué? Para trabajar para la obra de Dios, para servir a Dios. ¿Sí? Todo esto nos debe de concientizar de que es bonito, ser hijos de Dios. Pero también tenemos una grande responsabilidad. Y esa grande responsabilidad es que también debemos trabajar y debemos servir al Señor. Todos, hermanos, podemos trabajar. Todos, hermanos, debemos de servir. No hay una condición. Todos aquellos que son niños, jóvenes, sean adultos, sean ancianos, como se ha catalogado la sociedad, ricos, pobres, como a veces se puede tener la condición, estando sano o estando enfermo, siempre se puede servir a Dios. Siempre se puede trabajar para el Señor. Yo, hermano, les cuento de que en la ciudad de Mérida hay una población llamada Concalde, donde yo soy. Allí existe un hermano que se bautizó hace cerca de 5 años. Ese hermano vivió toda su vida la vivió sometido en el alcohol. Si usted ha visto a un borrachito en una calle, esa era su condición. Usted puede imaginarse que ese es el hermano que hoy está y es nuestro hermano. Ese hermano se bautizó hace como 5 años. Y hermano, es un hermano que tiene un espíritu fervoroso. Ese hermano es el primero en llegar a la reunión. Hoy se están reuniendo otra vez. Y cuando este hermano ya está aprendiendo, porque no sabía ni cantar, se va con un hermano, me estaba contando. Yo voy con el hermano y le digo, hermano, ¿cómo es este canto? Enséñeme este canto. Y empieza el hermano a ensayar el canto. Y dice, hermano, no entiendo qué dice este versículo. ¿Me puede enseñar qué dice aquí? Y ese hermano está su espíritu queriendo aprender, queriendo saber. Tiene más de 55 años ese hermano. Y toda su vida la vivió mal. La vivió perdidamente. Pero ahora que ya es cristiano, para mí, le digo, ¿sabes, hermano José? Yo siempre hablo de ti, porque es la muestra de que Dios puede cambiar a las personas y que Dios puede transformar la vida de cualquiera cuando uno está ferviente para Dios. Y este hermano es así. El hermano Apolos nos dice que era de un fervor, de un espíritu fervoroso, y estaba dedicado a hablar la palabra de Dios. Una persona preparada, una persona que había sido elocuente, pero diligentemente él estaba trabajando, predicando la palabra de Dios. Tal vez hoy podamos decir es que estamos confinados, estamos encerrados y no podemos hacer mucho. No podemos hacer mucho, pero hay quienes no hacen nada. Y podemos hacer algo. Y debemos hacer algo como hijos de Dios. Como hijos del reino. Como los que estamos en este tiempo como peregrinos, debemos hacer algo por la iglesia. Debemos hacer algo por la obra de Dios. Creo que, hermanos, nuestra vida debe estar siempre con un fervor. Necesitamos del fervor. Es verdad que llegan tiempos en los cuales nos vamos a desanimar, nuestro espíritu o nuestra temperatura va a ir bajando, pero debemos nosotros
ahora sí que como las brasas, como el carbón. ¿Qué se necesita para que el carbón encienda? Han hecho una carnita asada, puesto ahí, no sé, una comida, ¿verdad? Hoy que es domingo, pues se antoja y ya son las 12, aquí ya me está dando hambre. Solo me tomé un cafecito, ¿no? Y entonces hablar de esto, ay, me emociona para poder llegar y decir, bueno, vamos a poner el carboncito, vamos a poner los tomates, la cebolla, los chilitos ahí, y mientras se marina la carne, pero hay que prender el carbón. Ay, no, prender el carbón, no, pues como que no, es que a veces no prende rápido. Y si está un poquito húmedo, que aquí hubieron varias lluvias, no prende rápido. ¿Verdad, hermano Saturnino? Estaba una vez cuando él vino y nos fuimos allá a casa de un hermano por la noche para prender carbón. Le daba uno, le daba otro, y le daba otro, como 4 ahí prendiendo un poquito de la necesidad, o sea, de cuánto esfuerzo se necesita para que las brasas puedan agarrar temperatura, para que puedan empezar a cambiar de estar apagado a estar encendido. Se necesita mucho. Pero como cristianos debemos nosotros dejar que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos anime, nos ponga ese fervor, nos encienda, nos llene nuestra vida para seguir hacia adelante, motivarnos. Somos hijos de Dios. Necesitamos servir al Señor fervientemente. Necesitamos de eso. Pero hay que abanicarle, hay que hacer un esfuerzo. No se duerma, no se desconecte. Reciba las llamadas, reciba los mensajes de los hermanos. Escuche las predicaciones. Su espíritu se va a animar, su espíritu se va a encender. Vamos a tener ese fervor para seguir en nuestra vida cristiana. Pero sobre todo, una vez que nosotros ya estamos encendidos, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Ese fervor que dice brillar, calentarse, es una luz. Y necesitamos nosotros ser esa luz en medio de este mundo lleno de tinieblas, lleno de oscuridad. Necesitamos nosotros brillar como hijos de Dios. Necesitamos que los demás conozcan que somos hijos de Dios. Necesitamos nosotros brillar, como dice. No nos podemos nosotros brillar y taparnos, ¿verdad? Como lo dice ahí nuestro Señor Jesús. No se enciende una luz y se pone debajo de una luz. No se puede. Si vamos a brillar, si vamos a estar encendidos, que los demás puedan ver esa luz. No que yo diga, yo soy una luz. No, eso no funciona. Se necesita que los demás miren que somos luz. Por eso necesitamos el fervor para poder cumplir con lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Para no ser perezosos, sino que necesitamos ser fervientes en espíritu. Seguidamente, hermanos, necesitamos servir. Leí el texto de Juan, capítulo 1, versículo 12, en el cual, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. La verdad es muy bonito ese texto. Y para mí es hermoso ese texto. Pero la vida del cristiano no debe de radicar solamente y no debe de conformarse solamente con eso. Romanos 12:11 dice, lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Es un choque para nosotros, hermanos. Todo esto choca, estos dos pasajes choca en nuestra mente, al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque sí queremos ser hijos de Dios. Damos gloria a Dios porque somos hijos de Dios. Pero algunas veces no queremos ser esclavos de Cristo. Porque es bonito ser hijo. Pero a veces no queremos ser esclavos de Cristo.
y sabe que nosotros somos hijos de Dios, pero también somos esclavos de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo sirviendo de esa palabra douloleos? ¿Sí? Que viene de la palabra doulos, que significa esclavo, ¿sí? ¿Y esclavo para qué? Para servir. ¿A quién? A Jesús. Somos hijos de Dios, gloria a Dios, pero también, hermanos, somos esclavos de Cristo Jesús. En la mente del cristiano ese es un choque. Yo no puedo ser hijo y a la vez esclavo, ¿no? Nuestros hijos dicen, ¿qué crees? Soy tu esclavo, no me pongas mucha carga. A veces a los hijos se les dice así, oye, hijo, hazme tal cosa. Oye, pues si no soy tu esclavo, ¿no? Soy tu hijo, trátame como tu hijo, tengo derechos. En una ocasión, hermanos, déjenme decirle que uno de mis hijos me dijo eso. Es que a nosotros nos han enseñado que tenemos derechos. Ah, y yo me sorprendí. Ah, sí. Ah, qué bien. Qué bien. No, ¿y cuáles son tus derechos? A ver, dime cuáles son tus derechos. Ah, que me tienes que mantener, que me tienes que dar casa, que no me debes maltratar, que no esto, que... Y me recitó una larga lista. Y le digo, ah, bueno, tengo potestad para darte tus cinturonazos si quiero. Tengo la autoridad y quiero que te vayas a quejar. A ver si es cierto. Y a veces, hermanos, eso no pega, no choca, choca esta mente con nosotros al venir al cristianismo. De decir, bueno, nosotros queremos todas las bendiciones de parte de Dios. Pero a veces no quisiéramos las responsabilidades que ellas conllevan. ¿Sí? Y el apóstol Pablo nos está invitando, amados hermanos, porque me invita a mí a esto también, a ser esclavo de Cristo y a servirle a Él con mucho fervor. Yo pensaba en un ejemplo, de que usted, hermano, hermana, más para las hermanas, la hermana le dice a su esposo, ¿sabes qué? Te contraté a una mujer para que te ayude en los quehaceres de la casa. Ah, gracias, hasta que me valoras, ¿verdad? Hasta que piensas en mí, hasta que me das mi lugar, diría, ¿no? Entonces usted le dice a la que va a trabajar con usted para ayudarle en el quehacer de la casa, le dice, ¿sabes qué? Ah, bueno, pues hoy quiero que me laves la ropa y me laves la cocina, ¿no? Y que le diga así, bueno, ¿y yo por qué? ¿Sí? Que le diga así la señora. ¿Y yo por qué? Aquí en nuestra región, a un niño cuando no quiere hacer las cosas hace así. ¿Y yo por qué? No quiero. No quiero. No quiero. Que lo haga otro, que lo haga mi hermano, que lo haga mi hermanito. Si en la familia hay 3 o 4 miembros que son hermanos, que lo haga él. ¿Sí? Y usted le dice a la muchacha, pues es que te voy a pagar. Bueno, pues así sí. No. Y esto, hermanos, yo creo que antes de que cuando me diga eso, yo creo que, ¿sabes qué? Mejor te voy a despedir porque en verdad no quieres trabajar. En verdad, pues no, pensé que necesitabas el trabajo, pensé que venías a trabajar. Y el apóstol Pablo nos está abriendo este concepto de que nosotros somos esclavos y debemos ser trabajadores de Dios, que tenemos que servir a Dios, que tenemos que trabajar en la obra de Dios. Y yo creo que todos nosotros, hermanos, yo creo que no hay ninguno que no se haya quedado sin hacer nada para la obra de Dios. Yo creo que allí en donde están ustedes, yo creo que hay hermanos que han hecho tal vez como los hermanos de Macedonia que han dado hasta mucho más allá de sus fuerzas. Yo creo que hay hermanos así allí, al igual que aquí donde estamos. Pero lamentablemente no en todos hay ese sentir o esa convicción de ser esclavos de Cristo. Algunos escapan, créanme que aquí en la congregación, estoy evidenciando la congregación, ¿verdad? Aquí, algunos escapan. Algunos, oye, hermanos, vamos a trabajar.
Me voy a esconder de la cámara, hermanos, para que ya no me vean. ¿Sí? No quiere ni voltear. Ay, es que si me ve el hermano me va a decir que yo lo lleve, que yo lo ayude, que yo lo acompañe. ¿Cómo va a ser? ¿Sí? Y eso, hermanos, nos muestra de que no hemos entendido que somos esclavos de Cristo. Nos está mostrando de que no. A ver, hermana, vamos a hacer la primera reunión, vamos a reinaugurar el local después de esta pandemia. Vamos a hacer una comida. A ver, hermana, ¿quién se apunta? ¿No? Y todas las hermanas, yo. Sería ese el fervor, sería esa la actitud, sería esa la forma, ¿verdad? Pero qué triste y lamentable de que, pues ese día, pues yo quiero descansar, yo quiero solamente ir a comer, ¿no? Entonces debemos animarnos a levantar la mano, a decir, hermano, yo voy, yo no hago, mire, heme aquí. Y si no habla, hermano Saturnino, hay que hacer como Jeremías, un carbón ahí encendido, ¿verdad? Para que diga, heme aquí, ¿verdad? Es la única forma a veces en la que se necesita para decir, yo, hermano, mira, yo, hermano, dispongo del tiempo, dispongo de todo esto. Yo soy un servidor de Dios. Yo soy un siervo de Cristo. ¿Quién dice un día, yo soy un siervo de Cristo? Yo soy un servidor de Cristo. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice? ¿Quién lo va gritando a los cuatro vientos? ¿Quién va a salir gritando? Y yo soy un servidor, yo soy un esclavo de Cristo. Ah, si eres un esclavo de Cristo. A ver, venga, vente para acá. No, hermano, cuando lo dije, estaba lleno de fervor, ¿verdad? Cuando lo dije, estaban hablando del fervor que debe tener este hermano que nos vino a predicar, pues ahora sí que nos puso esas ideas, ¿no? Pero, hermanos, esto debe de ser de que nosotros debemos de llenarnos del fervor para servir a Dios, pero debemos que entender que somos esclavos de Cristo. Por eso yo contrasto estas dos partes de ser hijos de Dios y ser esclavos de Cristo. Cuando en la vida se nos presenta adversidades, es difícil servir a Dios. Es complicado. Uno va a renegar a veces de Dios. El hermano Saturnino tengo la bendición de conocerlo y creo que parte de eso le he contado a él. Yo, hermanos, estuve enfermo de cáncer hace unos años hacia atrás, no muchos años, 4 o 5 años. Y yo le decía a Dios, Señor, hoy que estoy estudiando más, hoy que estoy estudiando, orándote más, hoy que me estoy dejando más horas de mi trabajo para servirte a ti, hoy que, Señor, dedico mis horas para hacer los viajes con los hermanos y regresar a las horas de la madrugada y a las 7, 8 de la mañana salirme a trabajar con mis ojeras y mi cansancio. Señor, me tienes en esta condición. Qué feo es, hermano. Qué feo es pasar por todas estas adversidades. Yo pensé, aquí les digo, yo pensé que yo no iba a volver a ver después de todo eso. Yo pensé que sí me iba a morir. Pero Dios es tan grande, tiene tanta misericordia, es tan bueno que nos da oportunidad. Y yo le dije a Dios, Señor, quiero servirte más y más. Creo que no merezco ser llamado tu hijo como aquel hijo pródigo, sino solamente hazme un siervo, un servidor tuyo, uno como esos jornaleros, uno como ellos. Y a veces vamos a tener que pasar por todo eso para entender que solamente estamos aquí para servir a Dios, para trabajar en la iglesia. Para que la iglesia siga avanzando, se necesita que nosotros trabajemos
A través de esta pandemia, hermanos, necesitamos conectarnos más que antes. Más, mucho más. Necesitamos orar fervientemente cada vez más. Necesitamos que nosotros nos pongamos al servicio de Dios para poder cumplir lo que dice Pablo hacia los romanos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El apóstol Pablo mismo decía que no solamente hay que servir así, sino hacerlo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Que cuando nosotros hagamos algo, no esperemos una recompensa, no esperemos que nos califiquen, no esperemos que nos aplaudan, sino simplemente hagámoslo para el Señor. Hagámoslo de buena voluntad. Voy a concluir, hermanos, que veo que el tiempo ya está próximo. Voy a concluir contándoles una anécdota. Mi abuelita, que fue nuestra hermana, en paz descanse, hace muchos años, cuando yo era pequeño, lo que es la península del Yucatán, los terrenos son grandes, alrededor de 40 por 80 metros eran los terrenos. Mi abuelita le gustaba tener árboles frutales, pero a ella le gustaba ver limpio su patio, limpiecito. Pero para la época de lluvias es cuando salen más hierbas. Y entonces a todos nosotros que somos sus nietos y vivíamos con ella, nos decía, vamos a deshiervar. Ella le gustaba trabajar en eso. Mi abuelita llevaba lo que se conoce como un banquillo aquí, llevaba su banquillo y se ponía a arrancar las hierbas. Y me dice, no, agárralo de aquí, porque hasta eso era especial, ¿no? Que no parezca que lo comió el caballo, nos decía, sino que se arranque bien la hierba desde la raíz, agárralo aquí, jálale fuerte. Me enseñó a deshiervar mi abuela, ¿sí? Y cuando ve que ya hicimos una parte, digamos así, cuando yo veía, hice como 1 metro cuadrado, y ya de luego otro, me decía, ven, vamos a descansar. Me llevaba a mi abuelita y me sentaba debajo del árbol, y ya me sentaba junta con ella y me decía, mientras estás descansando, mira, estira tu mano y arranca ese. Y ahí me tiene ahí, según estoy descansando, y ahí me tiene ahí, arrancando hierbas donde estoy. ¿Sí? Ay, mi abuelita. Creo que el Señor es así, hermanos. En su descanso hay que seguir trabajando. En el tiempo que usted crea que es para recreo, hay que seguir trabajando. En el tiempo en el cual nosotros digamos, no es para el Señor, hay que seguir. Hay que seguir, hermanos, fervientes al Señor, sirviendo. Siempre habrá una oportunidad para trabajar. Siempre habrá. Aprovechemos la oportunidad para trabajar, para servirle a Dios. Dios nos da siempre la oportunidad de seguir fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y hermanos amados, es un gusto estar con ustedes. Sigamos luchando, sigamos trabajando, sirvamos al Señor de la manera en que el apóstol Pablo le habla a los hermanos de Roma. Esa palabra también es para nosotros en este día. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga, esperando que sea de bendición este tiempo.